4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro hermano. Ok, Shabbat Shalom. Dejar la música por acá. El Shabbat pasado, mientras estábamos grabando, que los vecinos están escuchando música, salió en el video. Toda esa música que yo grababa. Y me enviaron un correo de YouTube que el dueño de la canción estaba, como quien dice que le estaba plagiando la canción para ponerla como fondo en copyright, que se llama eso, ¿no? Le mandé un correo, no, simplemente estábamos grabando y los vecinos estaban escuchando música. Pues sí, fue imposible que no saliera esa música por allí. ¿Ah? Ujú. Pero pues ahí se entiende que la música está sonando por allá, que no es directamente que uno la ha puesto para lucrarse. Pero bueno. Vale, mi amor. La octava parashat de Shemot, la parashat Tetzaveh. La porción anterior hablamos terumá, ¿no? Que en realidad que es ofrendar, es elevar la Hei, Malhu, elevarla al nivel de Binah. Eso es básicamente terumá. Y casi si uno se puede analizar todas las enseñanzas, todas las parashot, el énfasis es lo mismo, conéctate arriba, refina tu deseo de recibir y crece espiritualmente. Esta porción va capítulo 27, 20 al 30, 10. Y se habla básicamente comienza hablando del aceite que había que llevar para el encendido de las lámparas. Se habla acerca de las vestiduras que usaban los sacerdotes para su servicio, las ofrendas que habían que llevar diarias al templo, y termina con la porción del incienso de la Ketoret. El catolicismo aún tomó esa tradición de las vestiduras sacerdotales y aún eso es lo que se ponen los sacerdotes, ¿no? Esa vestimenta del cura viene de esta vestimenta que utilizaba el sacerdote en el tabernáculo, en el templo de reunión y en el templo de Israel. Y pues nos ha enseñado que esas vestimentas lo que en realidad hacían era, en otras palabras, apaciguar el juicio y traer paz al mundo. Y o sea, que ahorita que no podemos decir que ahorita que no hay esas vestimentas, pues entonces vivimos en juicio, ¿no? Pero vamos a mirar el arizal que nos enseña con respecto a esas vestimentas. ¿Qué quiere decir cada una de las partes de esas vestimentas? Si es que tenemos que vestirnos así para conectarnos con el Creador, ¿o qué? Y un Dios opulento, y la mitra tiene que ser de oro, que las piedras preciosas, entonces no tenemos plata para comprar zafiro, para comprar este tipo de piedra, entonces no merecemos la beneficencia divina. Y las mejores telas que habían que traerlas, el mejor aceite había que traerlo para encender la menorá. Este es un Dios elitista, un Dios que solamente
lo pueden invocar aquellos que tienen dinero para solamente aquel que tiene dinero puede conectarse con el creador, porque todas esas exigencias para poder acercarse a él. Y el analizarlo nos enseña que en realidad, para empezar, lo primero que nos dice es que Nukba está de espalda a Zeirampin. Y todo el trabajo que debemos hacer es que Nukba esté de frente a Zeirampin, es decir, que haya un acoplamiento. Cuando ahorita que estuvimos en Hanukkah, creo que fue, le encendió la menorá, hablamos acerca de qué en realidad la menorá. El Arizal nos enseña que en realidad la menorá es el aspecto emocional de Nukba. Eso es la menorá. Lo que hay que encender es ese estado emocional de Malhut, de Nukba, de la parte, refinar ese deseo egocéntrico que tiene la vasija. Ya hemos explicado en las parashas anteriores que en realidad el trabajo que tiene que hacer la parte masculina, no tiene que ser de hombre, sino la parte masculina es conectarse con la luz, conectarse con los niveles espirituales más elevados, y la parte femenina lo que tiene que hacer es bajar esas partes espirituales elevadas que la parte masculina pudo canalizar. En otras palabras, la parte femenina es la gravedad, va a precipitar todo lo que la parte masculina pudo conectar allá arriba, y a través de la parte femenina se puede bajar. La parte masculina es la emoción, y la emoción tiene que estar conectada arriba e impregnarse de esas energías para que nuestra parte física, por así decirlo, pueda recibir eso que está arriba. Si no hay emoción, no hay bendición, ya vemoslo de alguna forma. Pero la emoción tiene que estar unida por el intelecto. Por el intelecto. Los sabios nos dicen que cuando tú recibes y tiene mucho que ver con la mitra, con el cinto que se ponía el Cohen, que decía santo para Hashem. Cada vez que recibimos una iluminación de arriba y nos emocionamos y nos llenamos de emoción, por esa emoción de saber que estoy recibiendo algo de arriba, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Compartir. Llamamos a un amigo, al que sea, ve esto que aprendí, mira esta relación que me vino. Entonces esa es la emoción que necesita esa idea para que se pueda beneficiar la humanidad. Dicen los sabios que eso en realidad es la energía que envuelve nuestro cuerpo, esa emoción que sentimos al recibir algo de los mundos espirituales. Y esa es la energía que nos protege. De ahí viene la palabra Aziz, que es ahorita lo vamos a hablar, que es lo que se ponía el Cohen aquí en la cabeza, y de ahí viene el secreto también de los tzitzit. El Arizal nos dice que en realidad los tzitzit son esas energías que nosotros creamos cuando nos emocionamos al recibir algo del mundo espiritual. En Zacarías se nos habla que la menorá debía recibir el aceite de los 2 olivos. Hay una visión que hay 2 olivos que estaban nutriendo la menorá, que le daban el aceite para que pudiera encender. El Arizal nos enseña que en realidad esos 2 olivos son Od y Nezab, representan los 2 olivos. Y a la medida, esos aceites son los estados de Gesed dentro de Od y de Nezab, el estado de otorgamiento que hay en Nezab y Od, que al descender hasta Yesod comienzan un proceso de metamorfosis, llamémoslo así, de pasar de un estado espiritual para convertirse en algo más condensado que pueda bajar al plano físico. Entonces ya llega a Yesod como el aceite de oliva que es necesario para que la menorá pueda encenderse.
Y para que la menorá pueda encenderse, necesita el aceite. Sabemos que ese candelabro era hecho a base, o sea, necesitaba el aceite para poder encender la luz. Y eso es lo que aprendemos en Kabbalah. En Kabbalah aprendemos que la semilla masculina, o sea, el semen, se produce acá, en el intelecto, en el cerebro de la persona. Y a medida que comienza a descender por la médula espinal, comienza a convertirse en algo físico hasta que llega a los testículos. Es el mismo proceso que ocurre, tanto una idea como del semen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de Nesa y Ob, que son los estados de Gesep, que bajan a Yesod, estamos hablando de los dos testículos donde se encuentran el semen, donde se produce el semen, que luego sale por Yesod, que es el miembro, y es depositado en Nukba. Eso es básicamente. Shemen es aceite en hebreo, viene la palabra semen, shemen, semen. Hay una analogía. Entonces sabemos que el semen es todo el influjo que viene, ya sea del hombre a la mujer o de los mundos superiores al mundo físico, el influjo de luz, por el cual la energía se transforma en materia. La semilla también representa lo que dije ahorita, esa visión que recibimos en Jodma, que la cual baja por todo el árbol sefirótico para luego ser puesto aquí en este plano físico. Dice la Torah que ese aceite debe ser suministrado para encender la menorá. La palabra encender en hebreo es lealot, que realmente significa ascender. ¿Qué nos enseña eso? Que realmente la menorá recibe aceite, la menorá es nukba, que está de espalda. Entonces, cuando recibe aceite, cuando se pone de cara a Zeir Anpin. ¿Y por qué están opuestas? Porque son emocionalmente o porque son inmaduras. Cada quien desea recibir para sí. Sabemos que la vasija es mero deseo de recibir. Y Zeir Anpin también en un principio quiere copular solamente para madurar. Entonces, a medida que Nukba comienza a dar la cara a Zeir Anpin, o a medida que comienza a refinar ese deseo egoísta, ese deseo de recibir, va a comenzar a recibir el aceite de Yesod. Y por lo tanto cada día va a encenderse un brazo y Nukba o Malhut comienza su ascenso espiritual. Es básicamente lo que hemos venido hablando en todas las porciones. Entonces, a medida que Nukba asciende, va a recibir más aceite. A medida que refinamos nuestro deseo, vamos a recibir más influjo de los mundos espirituales. Y eso nos habla de esta porción. ¿Por qué no recibimos? Porque somos egoístas. Entonces, a medida que refinamos el deseo, hay más influjo sobre nosotros, más influjo de luz divina sobre nosotros. Eso habla con respecto a la menorá y al encendido de la menorá. Que como siempre lo he dicho, no se trata de encender velas, sino de subir, que mi estado emocional sea corregido, que mi deseo sea corregido. Esa es la vela, que lo expliqué alguna vez. Vela es Ner, Nun Resh, que la Neshama comience a descender sobre el Ruach, que el intelecto comience a descender sobre mis emociones. ¿Para qué? Para que maduren y para que pueda comenzar a otorgar. Y cuando comienzo a otorgar, ¿qué pasa? Pues comienzo a recibir de arriba. Ahora dice que los sacerdotes, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Todo el repaso de todo lo que hemos venido hablando. Las prendas que los sacerdotes debían llevar en el servicio eran las siguientes. Dice que llevaban pantalones, túnicas, fajas y turbantes. Y el Cohen, el gran Cohen, el sumo sacerdote, llevaba dos prendas especiales, o tres, que eran el efod, el hoshem y el tzitz, la mitra de santidad que se ponía, y otra prenda que se llama meí.
El efod es una especie de delantal que se ponían en la parte de la cintura para abajo, como una especie de delantal, pero que cubría la parte posterior y se amarraba adelante. De la parte del efod salían dos tiras que llegan hasta el pecho y ahí se ubicaba aquí, y ese era el Hoshem. Y en ese Hoshem se encontraban las 12 piedras preciosas del pectoral, que hace referencia a las 12 tribus de Israel. Entonces, el efod representa a Nukba y el Hoshem representa a Zeirampin en su estado inmaduros. Los cabalistas nos enseñan que el Hoshem, el efod, perdón, representa la percepción de la espiritualidad como por un espejo turbio, empañado, que no se puede ver claramente. Eso cuando en la Matrix, no sé si se acuerdan, cuando él toma la pastilla, que mira un espejo, lo primero que ve es una imagen borrosa, él no puede ver claramente, pero él comienza a hacerle efecto ya el mundo espiritual, y ahora sí ya ve el espejo completamente, ya ve la imagen nítida, ya la parte espiritual se hizo clara para Neo cuando empezó su trabajo espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces eso es, el Hoshem nos simboliza la capacidad de percibir la espiritualidad claramente, y el efod lo vemos a través de un espejo turbio. No hay claridad en los asuntos espirituales. Dice Larry que el efod tiene la misma gematría cuando hacemos Yehu entre Yuhei Bajei y Adonai. Esa es la misma gematría, y que representa el acoplamiento entre Zeirampin y Nukba, el acoplamiento que hay entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Y como lo dije ahorita, el Hoshem representa el estado inmaduro de Zeirampin, orientado hacia sí mismo. Eso lo aprendimos en las parashas de Bereshit, creo. Nos dicen los cabalistas que una persona inmadura solamente ve lo que quiere ver, solamente ve bajo su perspectiva, de acuerdo a lo que hay en su subconsciente y de acuerdo a lo que hay en su mente. Entonces juzga de acuerdo a lo que hay en él. No quiere decir que el juicio que esté trayendo sea un juicio correcto, sino que de acuerdo a la forma de percibir la vida, así mismo trae un juicio. Y por lo tanto, una persona inmadura tiende a ser altamente crítica de todo aquello que entra en contacto con él. A todo le encuentra un pero. Entonces, cuando hay inmadurez, cada quien desea unirse, pero ¿para qué? Para recibir para sí mismo. Cada quien desea la unión, pero para recibir de sí mismo. Eso lo hablamos un poco más en la tarde. Y por eso es que los cabalistas nos enseñan que la provisión humana es tan difícil para el Creador como lo fue la partición del Mar Rojo. No porque le sea algo difícil al Creador, sino que el deseo egoísta en la humanidad lo único que atrae es juicio. Pero dicen los cabalistas que gracias a la misericordia divina es que nosotros los seres humanos podemos alcanzar un sustento, porque basado en nuestro deseo egoísta, que solamente queremos para nosotros, lo único que acarrea sobre nosotros es juicio, y ese es el estado de una persona inmadura, juicio. ¿Por qué? Solo deseo para mí, solo deseo para mí. Pero cuando vamos madurando, pues lo tanto ya no hay juicio, sino que va a haber misericordia y abundancia. Esa es dicen los sabios que ganarse sustento es comparado a la abertura del mar. Tremendo lo que ocasiona a nosotros el estado
de inmadurez y el egocentrismo, ¿no? Solamente atrae juicio sobre las personas. Y por eso la humanidad está como está. Porque solo hay deseo egoísta, para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces, juicio, juicio y juicio. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? ¿O algún aporte hasta allí, alguna pregunta? Y tomo un poquito de agua. Por eso es que se habla que cuando el Covengador entraba y salía vivo, era porque en ese momento la humanidad entera iba a vivir un año donde solamente iba a dar. No iba a sentir el deseo de recibir egoísta, sino el deseo de dar. Por eso se acababan las guerras. El pueblo no tenía guerra. Hubo un Cohen, no me acuerdo, que mientras estuvo vivo, 80 años. Siempre entraba y salía vivo. Y no hubo guerra, no hubo hambre, no hubo miseria en la humanidad. 80 años. Y murió no metiéndose allá. Murió, como quien dice, muerte natural. Es tremendo eso. Entonces uno dice, bueno, ese Dios que nosotros tenemos es una belleza. Mira y el que se mete allá es Cohen Gadol, o sea, santo de santo, hermano. O sea, y con hermano no tiene mancha alguna, viejo, y se mete a morir por los otros. Entonces lo que ocurre, los estados inmaduros, que solamente atrae juicio. Por eso nuestro deber es encender la menorá, y la menorá es madurar los estados emocionales de Nukba. Listo, ahora por otro lado, nos dice que Aarón personifica al Zeir Anpin, la cual recibe el intelecto de Ima, de Binah. Dice la Rizal que cada idea intelectual, si se le permite, lo que es al principio, va a producir en nosotros un estado emocional, una reacción emocional, y eso es lo que va a hacer que Zeir Anpin se desarrolle. Por lo tanto, Zeir Anpin depende del flujo del intelecto que desciende sobre él. ¿Cómo se madura Zeir Anpin? Por medio del intelecto. Es lo único que puede madurar al Zeir Anpin. Y dice Lari que debido a la intensidad de luz que baja sobre el Zeir Anpin, esta comienza a rebosar. Y esa es la famosa mitra que utilizaba el Cohen, que le pone en la frente. No es que tenía una mitra como tal que hay que ponérsela aquí, sino que cuando rebosamos de la luz que viene de Binah, esa luz comienza a desbordar en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? La gente comienza a acercarse, a unirse a la visión que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque estamos desbordantes de esa visión, de esa luz. Y comenzamos a compartir, comenzamos a hablar, comenzamos a compartir todas esas cosas que estamos experimentando de los mundos espirituales. Toda esa luz se proyecta hacia el exterior. Y como lo dije ahorita, esa palabra era tzid, ¿no? Se llama el tzid, lo que se ponía. Es la misma palabra para tzid, que en realidad lo que nos enseña es que esa energía protectora viene a nosotros cuando recibimos emocionados lo que recibimos de arriba. Cuando estamos felices, estamos contentos por aquello que estamos recibiendo y por aquel servicio que estamos presentando, esa luz comienza a desbordar de nosotros. Ese es el secreto de esa famosa mitra. No hay que ponerse esas cosas, ¿no? O hay que ponérselas metafísicamente. Metafísicamente tenemos que vestirnos de Cohen. Dice Lari, de acuerdo con el Zohar, los Urim se manifestaban en el Hoshen. El Hoshen es el pectoral. Y los Tumim se manifestaban en el Efod. Todo esto son palabras muy técnicas de pronto, pero lo que en realidad nos va a enseñar el Lari es a trabajar en nosotros mismos. Eso es la función. Entonces debemos pensarnos, tenemos que esperar que se construya el templo y que venga un sacerdote, un Cohen Gadol,
para que presente nuevamente los sacrificios y que vuelva a haber paz en el mundo. Y ese no es el meollo de la Kabbalah. La Kabbalah viene para trabajar en nosotros mismos, trabajar nuestra espiritualidad. No tenemos que saber cuáles eran las piedras preciosas, no tenemos que saber en qué parte iba una, que el mensaje no es las piedras preciosas. Simplemente son códigos para hablar de lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Y dice el Ari que en el Urim se colocaba el nombre Yohei Bajei de 42 letras y en el Tumim se colocaba el de 72. Entonces, ¿qué hacen Yohei Bajei? La Yod está formada por Yod, Va, Dale. Entonces, cada una de esas letras se amplía. La Hei está formada por Hei, Va o Hei Yu de acuerdo a la ocasión y se van ampliando hasta formar las 42. Para el 72 es lo mismo, pero entonces ya las letras se van a deletrear con la Yod y al sumar la gematría nos van a dar 72. Entonces en el Urim va el nombre de 42 letras y en el Tumim va el nombre de 72. El Urim nos dice el Arizal. El Urim y Tumim eran como una especie de oráculos por los cuales el sacerdote invocaba al Creador y recibía respuestas, ¿no? Y se iluminaba una parte del pectoral, una piedra preciosa. Y entonces en realidad lo que hacía el Cohen era interpretar el mensaje que venía al iluminarse cierto tipo de letras. Entonces el Urim está asociado con el intelecto y el Tumim está asociado con el torso, y es importante saberlo. Urim, intelecto, Tumim, el torso, porque hace parte del torso de las emociones. Deuteronomio dice lo siguiente, 18:13. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Y dice Larry que la palabra intachable en hebreo es tamim, pero dice no leas tamim, lee Tumim. Entonces, por lo tanto, dice Larry que este verso se puede leer de la siguiente manera. Ustedes pueden consultar el Tumim solo cuando están con Dios, es decir, en su santuario. Y lo amplía mucho más, dice, en realidad esto significa que usted debe aferrarse al cuerpo del rey. Y el cuerpo del rey es el Tumim. Ese verso lo que en realidad nos dice, usted debe aferrarse al cuerpo del rey. Y el cuerpo del rey es el Tumim. ¿Y qué es el Tumim? ¿O qué es el cuerpo? El torso. Y el torso son las emociones. Entonces en realidad lo que el Ari nos dice que el Tumim lo que tenemos que hacer es emular los atributos del Creador. Que si el Creador es misericordioso, entonces debemos ser misericordiosos. Que si Él es clemente, clemente. No, si Él es paciente, paciente. Ese es. Y entonces como el Urim es el mundo intelectual y el Tumim es el Sirampín, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir respuestas a nuestros interrogantes. Cuando emulamos los atributos, cómo cambia todas las cosas. Cuando emulamos los atributos del Creador. ¿Ah? Por eso los cabalistas no atrevían a enseñar cuando el Ari enseñaba. ¿Ah? Digo un cabalista, el Ramaj, que era la lumbrera en Israel, en Kabbalah, cuando escuchó al Ari, guardó silencio. Dijo, no enseñaré más Kabbalah mientras este hombre esté aquí. Y todos los grandes sabios vinieron y se unieron al Ari para aprender de él. Oye, y ampliando un poquito más todavía el concepto de lo que es el enseñar la Kabbalah desde el fondo, o sea, enseñar la Kabbalah desde su contexto. No se podía enseñar la Kabbalah como se enseña hoy en día porque hasta la destrucción del templo. Porque ¿quién le iba a quitar la idea a un sacerdote de que eso no es físico sino espiritual? ¿Sí me entiendes? Sí. Y lo que siempre la religión siempre busca algo físico para sustentar su espiritualidad. Entonces yo tengo que hacer esto para sentirme espiritual. Yo tengo que hacer aquí para sentirme. Yo tengo que ponerme esto, tengo que ponerme la kipá y tengo que ponerme el talí porque eso es lo que me dicen a mí que debo de hacer para hacer un... Para que los demás me vean que soy espiritual y que soy judío. Y para sentirme. Porque es que me lo pongo y entonces siento que, uy, soy judío.
y si me pongo los tefilín, y los tefilines, entonces, dice, alguna vez escuché a un judío, un supuesto cabalista que conocemos nosotros, Gran amigo. que los rezos no se escuchan si no nos ponemos los tefilín. ¿Ah? No te ves nada, Yeshua. No, espere, no podemos rezar todavía porque no nos hemos puesto los tefilín. Cuando le preguntan a los discípulos, maestro, ¿y cómo rezamos? Ponga los tefilín. Lo primero es ponerse, ahora sí. Y primero saque el sidur, ponga los tefilín, luego, segundo, saque el sidur. Y vamos ahora sí. Ahora sí, Padre, Ay. Padre eterno. Dice Génesis 25-27, los niños crecieron y Esab llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico, que habita en tiendas. Dice Larí que pacífico es la palabra tam, lo que implica que Jacob se aferraba al cuerpo del rey, o sea, al tumín. Sabemos que Jacob personifica a Tiferet, que es la fusión donde se unen las dos emociones del dar y el recibir. Por lo tanto, lo que ese pasaje nos enseña es que aferrarse al cuerpo del rey, lo que dije ahorita es que Jacob emulaba los atributos del Creador. Ahora, dice que aquí en el José estaban las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y los cabalistas nos enseñan que en realidad las 12 tribus de Israel lo que representan son las 12 líneas, la cabala es loca, que forman un cubo. El cubo une una parte superior a una parte inferior. Entonces, las 12 tribus están asociadas con las 12 líneas requeridas para hacer el cubo. Un cubo, un dado, que es la forma geométrica básica de 3 dimensiones, del espacio físico y el espacio espiritual. El cubo nos representa alto, ancho y largo. Y eso es tanto para la parte física y la parte espiritual. Por lo que nos dice el Ari que están asociadas con las 6 midot. Midot literalmente significa 6 medidas. Y que anatómicamente componen el cuerpo de Dios, que es el Parsuf de Zeir Anpin. Eso es. ¿Qué es las 12 tribus? Zeir Anpin. ¿Qué? Debe recibir también del intelecto del Creador para madurar y nutrir a Nukba. No son 12 pueblos geográficos. Todo hace referencia al Zeir Anpin. Por medio de Zeir Anpin o Israel se une lo de arriba con lo de abajo, el mundo más espiritual al mundo físico. Por medio de Zeir Anpin es que llega el intelecto de Binah y se materializa en Malhut. Es lo mismo, por medio de Israel es que llega el conocimiento de Binah o el intelecto de Binah y lo podemos poner en el plano físico. Entonces, por lo tanto, nos dice Lari, para terminar, Urim y Tumim es la forma de manifestar la idea concebida desde las más altas esferas de luz, que se impregnan en nuestras emociones y de este modo se canaliza hacia abajo o hacia el exterior. Ese es el secreto de las famosas vestiduras sacerdotales. Entonces los tradicionalistas lo que tienen que hacer es empezar a quitarse ese poco de trajes. Imagina aquí con este calor de Buenaventura y uno lleno a trajes. Entonces todo se trata de madurar. Todo se trata de conectar arriba para bajar lo que hay arriba y para eliminar el caos. El Cohen entraba al santuario para eliminar el caos de la humanidad. Entonces, como siempre, el ego está esperando que construyan un templo para que venga una persona y haga el trabajo
por mí. Entonces, para que venga el Cohen y entre a que lo fulminen allá, allá adentro, y yo sigo igualito. El judío ortodoxo hace lo que le da la gana durante todo el año porque en Yom Kippur reciben perdón. Termina Yom Kippur y siguen siendo igualitos. Y esa no es la idea. La idea es siempre madurar, siempre saber que debo conectarme arriba para posicionar esa idea, esa virtud, esa bendición, esa luz aquí abajo. Entonces ese es el secreto de las famosas vestiduras del sacerdote y el encendido de la menorá.